Pero no, me estás diciendo que está pasando. Saca. Muy bien, buenos días, jóvenes, buenos días. Marquen su asistencia, por favor. ¿Cómo estamos? 10:10 empezamos. Déjalo ahí, lo voy a ver. Sí, ya no podemos mandar más. Silencio, Manuel.
A ver, ya van 25 ya. Vamos a ver. Muy buenos días, Julián Torres, Elsa Luque, Sergio Bernabé, Jenny Gutiérrez. ¿Cómo han salido los exámenes parciales? Le estaba preguntando cómo han salido sus exámenes parciales, jóvenes. Muy bien, Junior. Más o menos bien, bien. Ok. ¿Qué significa Susi o Susti, no? Vale, Rama Diego. No. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro seminario. Ya. Vamos a compartir pantalla. Pero antes voy a empezar a... siempre pásenme la voz si estoy grabando o no, ya, por favor. A veces me olvido y ya. Ahora sí estoy empezando a grabar. Bien, entonces este es el seminario del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar con las toberas, los difusores, ¿no? Las turbinas, ¿no? ¿Han llegado ustedes a difusión? ¿Han llegado a difusión ustedes? La ley de FIC. Ok. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Ok. Bueno, un poquito de introducción, ¿no? De repente ya lo han visto, pero no está un poco de más hablar sobre la primera ley de la termodinámica, ¿no?
La primera ley de la termodinámica es en esencia una expresión del principio de conservación de la energía, conocida también como balance de energía. Los balances generales de más energía para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Hay que recordar que en los sistemas termodinámicos hay sistemas aislados, cerrados y abiertos, ¿no? En esta etapa del curso se está hablando con sistemas abiertos, donde hay intercambio de masa y energía, ¿no? Entonces, esa es la primera ley, ¿no? La energía de entrada es igual a la energía de salida igual a la variación de energía del sistema, ¿no? Donde en el primer miembro está transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa, y a la izquierda es transferencia de energía por calor, trabajo y masa, y a la derecha están los cambios en la energía interna, cinética, potencial, etc., ¿no? Esto es en forma primigenia. También se puede expresar en función de tasa de cambio, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? La energía por unidad de tiempo de entrada menos la energía por unidad de tiempo de salida es igual a la variación de la energía del sistema con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí está lo que es. Entonces acá a la izquierda es tasa de transferencia, neta energía por calor, trabajo y masa. Y a la derecha la tasa de cambio de la energía interna, cinética, potencial, etc., ¿no? Para el sistema de flujo estacionario se cumple lo siguiente, ¿no? Que la variación de tasa de entrada menos la variación de tasa de energía de salida es igual a la variación de energía del sistema, pero como es estable, en inglés es steady, ¿no? Que es igual a cero. Entonces esta energía en un flujo estacionario, ¿no? Este es igual a cero, por lo tanto la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida, ¿no? O por el balance de energía se llega a lo siguiente, ¿no? La tasa de transferencia de energía neta de entrada por calor, trabajo y masa es igual a la tasa de transferencia de energía neta de salida por calor, trabajo y masa, ¿no? En vista de que la energía se puede transferir por calor, trabajo y masa solamente, el balance de la energía en la ecuación 534 para un sistema general de flujo estacionario se puede escribir también de manera explícita como sigue, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces aquí yo tengo la tasa de transferencia de entrada igual a la tasa de transferencia de salida, ¿no? Este calor la tasa de cambio de calor, trabajo de calor, en otras palabras es la potencia, ¿no? Aquí tengo yo el flujo de masa también, ¿no? Entonces, en forma detallada se conoce eso, ¿no? Calor de entrada, trabajo de entrada, o sea, la tasa del calor de entrada por la tasa de trabajo de entrada es igual a la masa que variable con respecto al tiempo, ¿no? Donde H representa la entalpía. Ustedes saben que la entalpía es igual presión por volumen más la energía interna, ¿no? El U. Esta es la velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Más Gz, que es la energía potencial, esta es la energía cinética. Esta es la energía cinética por unidad de masa, ¿no? Acá también es la energía potencial por unidad de masa. Entonces, por cada entrada tengo eso, ¿no? Si tenemos varias entradas, significa que hay que ponerle también esto, ¿no? Los problemas que vamos a ver generalmente tienen una sola entrada, entonces eso es lo que establece en forma detallada, entonces el balance de energía para flujos estacionarios, ¿no? Entonces, en el flujo estacionario se cumple que Q es igual a la tasa de cambio de calor, es igual a la tasa de cambio de trabajo, es igual a la variación de energía potencial, es igual a cero, ¿no? Entonces, en los problemas que vamos a ver, en uno, digamos, si es adiabático, vale cero. Si hay trabajo, se le considera. Y la energía potencial
¿no? Si hay, está en un mismo nivel, es igual a 0. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a ver nuestro primer ejemplo, ¿no? El vapor de agua entra a una turbina a una presión de 30 bar, a la temperatura de 400 grados centígrados y una velocidad de 160 metros por segundo. Vapor saturado a 100 grados centígrados expulsado con la velocidad de 100 metros por segundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes, como pueden saber, aquí en el lado 1 la velocidad son mayores y en el lado 2 la velocidad son menores, ¿no? Como se ve acá en el gráfico, B1 vale 160 metros por segundo y B2 100 metros por segundo. Aquí la presión en el lado 1 es menor y la presión en el lado 2 va a ser mayor, ¿no? Entonces nos dice determinar la tasa de entropía producida por kilogramo de vapor de agua. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hacer algunas suposiciones, ¿no?, sobre el sistema. Entonces, vamos a ver que el volumen de control que se muestra en la figura está en estado estable, o sea, que significa que está en estado estacionario. La transferencia de calor de la turbina al entorno se produce a una temperatura media de la superficie exterior especificada. ¿Ya? 3. El cambio de energía potencial entre la entrada y la salida puede despreciarse. Entonces, está significando que si yo aquí trazo mi sistema de referencia a este nivel, ¿no es cierto?, la energía potencial pues va a ser considerada como 0, ¿no? Se va a despreciar. Tiene un valor pequeñísimo que no va a afectar al balance de energía, básicamente. Entonces, para el análisis, para determinar la producción de entropía por unidad de masa que fluye a través de la turbina, comienza con los equilibrios de masa y tasa de entropía para el volumen de control de una entrada, una salida en estado estacionario, ¿no? Entonces vamos a trabajar primero un lado, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que nos están pidiendo es la variación de la entropía por kilogramo de masa. Entonces entropía entre variación de masa. Entonces hacemos este lado, ¿no? Entonces estamos trabajando para este lado, ¿no? Entonces aquí tengo yo el calor de temperatura, ¿no? Este que es entropía, ¿no? Esta es la masa 1, variación de la masa con respecto al tiempo por la entropía 1, masa 2 por entropía 2. Esto es lo que vamos a hallar, pero entre la masa con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí hay un concepto que tenemos que tener presente, ¿no? Dado que la transferencia de calor ocurre solo a la temperatura B de 350 grados Kelvin, el primer término en el lado derecho del equilibrio de la tasa de entropía se reduce a QEB sobre TB. O sea, este primer término, ¿no?, como hay una sola salida, es esto, ¿no? Calor, ¿no?, sobre TB, combinando los equilibrios de masa y tasa de entropía. Aquí despejamos eso, pues, ¿no? Hacemos igual a 0 esto, ¿no? Aquí factorizamos en la misma masa, ¿no? Y este es la tasa de entropía. Donde M1 es el caudal másico, ¿no? Es masa sobre tiempo, ¿no? Resolviendo para este valor que está acá, ¿no? De aquí despejamos, ¿no? Dividimos esto entre masa, ¿no? Y esto entre masa nos va a quedar la siguiente ecuación, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a calcular nosotros. Bien, continuamos entonces. Bueno, a continuación se evalúa la tasa de transferencia de calor Q, la tasa de calor con respecto al tiempo entre el calor másico requerida por esta expresión
la reducción de los balances de tasa y masa de energía dan como resultado lo siguiente. Aquí está, ¿no? Entonces se trabajaba de esta forma. Donde el cambio de la energía potencial de entrada a la salida se reduce por el supuesto número 3. En el supuesto número 3 significa que la energía potencial se considera es igual a 0, ¿no? ¿Ya? De la tabla T4 a 30 bar y a 400 grados centígrados, vamos a obtener nosotros el H1, ¿no? La entalpía de entrada, y de la tabla T2 encontramos la entalpía de salida, que es la entalpía del gas, ¿no es cierto? Que tienen estos valores, ¿no? 3.230.9 kilojoules sobre kilogramos, y H2 es 2.676, kilojoules sobre kilogramos. Entonces, de esta manera vamos a evaluar. Aquí tenemos esto. El trabajo nos da como dato que 540 kilojoules por kilogramos, ¿no? H2, H1, a través de la tabla, ¿no es cierto? Conseguimos estos valores, ¿ya? Y la velocidad, ¿no? La velocidad de entrada es de 160 metros a B1 y B2 es 100 metros. Entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí los joules lo tenemos que convertir a kilogramos sobre kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces hacemos esta igualdad, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Significa que metro por segundo al cuadrado equivale a 10 a la menos 3 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Bueno, se ha hecho esta operación para mantener las unidades, que no se pierdan la vista de las unidades, ¿no? Entonces, efectuando, llegamos a estos valores, ¿no? 540 menos 554,8 menos 7,8, ¿no? ¿Ya? Aquí nos sale negativo, ¿no? Porque acá 160 al cuadrado es mayor que 100 al cuadrado, ¿no? Pues, por lo tanto sale negativo. Y aquí también nos sale negativo, ¿no? De la tabla T2, la entropía de salida es 7,3549 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Y en la tabla T4 también obtenemos que la entalpía de entrada, perdón, la entropía de entrada es 6,9212, ¿no? Entonces, insertando estos valores en la expresión para la producción de entropía, reemplazando en 1, bueno, aquí no sé si ve el 1 es esto, esta es la ecuación 1, ¿ya? Esta es la ecuación 1, entonces ya tenemos estos valores, vamos a reemplazarlo acá. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 1, he reemplazado los valores y me está llegando que la tasa de entropía producida por kilogramo de vapor de agua me da este resultado. 0,49,83 kilojoules, kilogramos, grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna consulta ahí? En los datos que se ha obtenido ahí, digamos, de la tabla T2, T4, ¿no? Eso también está en la tabla de valores que le han dado a ustedes, ¿no? Ya, entonces ahí hay que ir a tablas y encontrar los valores que nos están pidiendo ahí, ¿no? Bien. Entonces,
continuamos, ¿no? Si no hay preguntas, continuamos con lo siguiente, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Bien, pues aquí el aire entra por un difusor, ¿no? La velocidad de entrada es de 230 metros por segundo. La velocidad de salida es de 30 metros por segundo. Si la constante del gas es 2,87 kilopascal metros cúbicos, kilogramos grados Kelvin, y la entalpía al entrar al difusor es de 400,98 kilojoule por grados Kelvin, ¿no? Encontrar la temperatura de salida, ¿no? El volumen específico, el área en la salida del difusor, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí también se está considerando que es un flujo estacionario, ¿no? Es un flujo estacionario, ¿no? A ver, voy a explicarlo para que usted también me hayan resultados acá, ¿ya? Bueno, como es flujo estacionario, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, esta ecuación la voy a poner en varios casos porque es la que me permite, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí el flujo de calor, ¿no? Y el flujo de trabajo y la energía potencial van a ser cero, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué términos se me van a ir? Se me va a ir el Q de entrada, el trabajo de entrada, el Q punto de salida, la potencia de salida, ¿no? Se me van a ir. ¿Quién más se me van a ir? Se me van a ir los GZ, ¿no? Los GZ se me van a ir. Entonces, por lo tanto, esta ecuación me da solamente el flujo de masa, ¿no? Entalpía y la velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos aparece ahí, ¿no? Trabajando de esa forma, ¿no? Y aquí tenemos, ya hemos considerado estos valores, por lo tanto, ¿no? La energía de entrada es igual a la energía de salida y nos quedan estos valores, ¿no? Y como vemos aquí que el flujo de masa, flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, eso tiene que cumplirse. Por lo tanto, los M1 son iguales a los M2 y se simplifica, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto. Ahora ¿no? Aquí ya se remarca un poquito más considerando, ¿no? Que puesto que la tasa de calor y la tasa de trabajo y la energía potencial son iguales a cero. Bien, entonces, a ver, jóvenes, les permite a ustedes que me den el valor de la temperatura de salida, a ver. Un trabajito ahí. A ver, ¿cuánto le sale el H2? Está para reemplazar nomás. Y aquí despejan ustedes H2. H1 lo tienen ahí, ¿no? Este es H1, ¿no? La velocidad de entrada, la velocidad de salida y la velocidad de entrada. A ver, trabajen jóvenes, a ver cuánto les sale H2, por favor.
A ver, quiero sus resultados, jóvenes. ¿Cuánto sale H2? No, no sale ese valor. Hay un error ahí. No se olviden que la energía cinética hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿no? Porque metro por segundo al cuadrado es igual a 10 a la menos 3 kilogramos. Aparte de Acuña Llanos, ¿quién más está trabajando ahí, jóvenes? Así es, ¿no? Sí, kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Ajá. Sí, ese es el valor que sale, ¿ya? Ese es el valor que sale. Entonces, ese es el valor que sale. Muy bien, Bernabé, muy bien, Torres. Dante Cáceres también. Bien, entonces eso es lo que nos sale. Entonces, trabajando aquí, ordenando, ¿no? Tengo esto, ¿no? Esto. Pero en la tabla A17, que se está refiriendo, digamos, en propiedades del gas ideal del aire, hay que interpolarlo, ¿no? Bueno, no lo he capturado, pero en la tabla 17 tengo los valores, por ejemplo, de entalpía. 420 es igual a, la temperatura de 420 es igual a 421,26, ¿no? Kilojoules sobre kilogramos, y la temperatura a 430 es de 431,43, ¿no? Entonces Profesor, habría que interpolar ahí, ¿no? Habría que interpolar. profesor, Sí, disculpe, dónde podría ver la tabla? Para... ¿se les ha dejado la tabla a ustedes? No, me parece. En todo caso, está en el libro de Sengel, ¿no? Ahí tienen las tablas, ¿no? Tabla propiedad del gas ideal del aire, ¿no? ¿Ya? Esas en las tablas A17, ¿ya? Entonces ahí están las propiedades del aire, ¿no? Del gas ideal, ¿ya? En el libro de Sengel está. Entonces, como repito, entonces ahí, entonces, según la tabla 17, según el libro de Sengel, ¿no? Tenemos acá, interpolamos, así voy a un ratito voy a dejar de compartir. Un ratito voy a trabajarlo acá, ¿ya? A poner los valores.
Un ratito, por favor. Oiga. Vamos a poner los valores para no estar divagando mucho. A ver. H es 421, 26. Kilojoule igual 430 igual a 431 más 43. Ya, ahora sí vamos a compartir, ¿ya? ¿Ah? Bien, entonces ahí retornamos entonces, es lo que le decía, ¿no? Que la entalpía H2 es 426,98, ¿no? Y según la tabla A17, ¿no? Tenemos que la temperatura 420 tiene una entalpía de 421 y de 430 está en 431,43, ¿no? Entonces, interpolando, vamos a encontrar que la temperatura T2 en este caso es de 425,6, ¿no? Decimales más, decimales menos. Nos piden el volumen específico del aire a la salida del difusor, ¿no? El volumen específico, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos obtener, jóvenes? ¿No? Aplicando, ¿no?, esta ecuación, ¿no? ¿No? La famosa ecuación pavo-ratón, ¿no? ¿Ya? Recuerden que este es el volumen específico, ¿no? Que es metros cúbicos entre kilogramos, ¿no? Que viene a ser la inversa de la densidad, ¿no? Entonces, R vale 0,87 kilopascal metros cúbicos, kilogramos, y aquí me da que la temperatura es de 425,6 y la presión de salida es dato también ahí, nos dan como dato 100 kilopascal, ¿no? Ok, entonces ese es el resultado que tenemos acá, ¿no? Ya.
Profesor, Sí, ese cálculo ya es directamente para el volumen específico. sí. Ya. En este caso P2 vale 100 kilopascal, ¿no? Entonces, luego nos piden el área del difusor. A ver, ¿no? ¿Cómo podemos hallar el área de la salida del difusor? ¿Alguna formulita que recuerden ustedes? El flujo másico es, ¿cómo es el flujo másico? Es densidad, ¿no es cierto? Área y velocidad, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Por conservación de la masa, ¿no? Obtenemos eso, ¿no? Entonces aquí tenemos esta es la velocidad, este es el flujo másico, ¿no? Y esto que está acá es los valores que respecta lo siguiente, ¿no? Entonces, este es nuestro resultado entonces, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos piden la temperatura de salida, ya lo hemos calculado, el volumen específico del aire a la salida del difusor y el aire a la salida del difusor, ¿no? Entonces ahora nos vamos al siguiente problema, ¿no? Al siguiente problema. Dice, un vapor entra en una turbina, en la entrada del vapor está a 6 megapascal, 400 grados centígrados y 80 metros por segundo, que es su velocidad, y en la salida está a 40 kilopascal. Título es 92% y 50 metros por segundo. El flujo de masa de vapor es de 20 kilogramos por segundo, flujo másico, ¿verdad? La entalpía de entrada es ese valor que está ahí, que es de 3.178,3 kilojoules sobre kilogramos. La entalpía 2 es 2.318,5 kilojoules sobre kilogramos. Y el volumen específico es, ¿no?, de 0,4, a ver, ¿cómo se lee esto? 0,047420 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Determine la variación de la energía cinética, ¿no?, en kilojoules sobre kilogramos, la potencia producida, o sea, el trabajo por unidad de tiempo, el área en la entrada de la turbina. Es muy parecido al problema que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces aquí le voy a lanzar ¿no?, los datos que se tiene, ¿no? Otra vez aquí, ¿no? Es una turbina, ¿no? Aquí este es el área pequeña, este es el área grande. Aquí en el área pequeña la presión es menor, pero la velocidad es mayor, ¿no? Y aquí en esta área 2, ¿no es cierto?, la presión es mayor, pero la velocidad es menor, ¿no? Entonces, según eso, nos están pidiendo, ¿no?, otra vez con propiedades de la tabla, ¿no? La tabla 4, la tabla 6, ¿no? Les comento que estos datos, estos problemitas están en el libro de Sengel, ¿no? Y por eso que los datos que se han obtenido ahí se refieren a las tablas del libro de Sengel, ¿no? En la tabla A4, ¿no?, se está refiriendo básicamente, ¿no?, a agua saturada, ¿no? Vapor de agua saturada,
¿ya? Vapor de agua saturada. Vapor de agua sobrecalentado también ahí, ¿no? Ok, entonces según esos datos tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? A la presión de 6 megapascal tenemos un volumen específico con estos valores. Tenemos la entalpía de entrada, que es H1, y la presión 2 de 40 kilopascal, ¿no? ¿Ya? 40 kilopascal, ¿qué sería? Sería 4 megapascal, ¿no? ¿Ya? Y tenemos un título, ¿no es cierto?, de 0,92, ¿no? Entonces aquí tenemos la entalpía 2, que es el H del fluido, el título, más la entalpía del líquido y el fluido, ¿no? Entonces, con estos valores que está acá, se va a calcular, ¿no? Se va a calcular los parámetros que tenemos aquí para hallar la variación de energía cinética en kilojoule, ¿ya? Sobre kilogramos. Entonces, acá tenemos H1, tenemos H2. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Según el análisis que tenemos, sería el siguiente, ¿no? Ya. Esto también es un flujo estacionario, ¿no? Es un flujo estacionario, ¿ya? Entonces, si yo no le he puesto acá, pero ya ustedes van a deducir, ¿no? No sé. Profesor, Sí, ahí en la parte de la entalpía 2, que la formulita que dice H2 igual a HF, el que está al costado del X, o sea, el que está al costado del título ¿de dónde es esa entalpía? esa es la entalpía del fluido y el gas. El Pero ese vapor y está en el... la tabla. Sí, ahí también están, en las tablas están, Ok. ¿ya? Están en las tablas, ¿no? En las tablas A4 aparece, ¿no? Aparecen HF, HFG, HG, ¿no? La entropía del fluido, entropía de FG y la entalpía también del gas, ¿no? Lo que pasa es que como estos son gases reales, ¿no? Entonces se tabula, ¿no? No es como la famosa ecuación pavo-ratón, ¿no? Que hay valores ideales, ¿no? Y que no están muy hechos a la realidad, ¿no? Ok, entonces, como es un flujo estacionario también, ¿no? Entonces, el cambio de energía cinética se termina a partir de la siguiente ecuación, ¿no? B2, que es conocido su velocidad. La velocidad de salida es 50 metros y la de entrada es 80, ¿no? Y repito, aquí la energía cinética está dada en metros por segundo al cuadrado y su equivalente en kilojoule sobre kilogramo es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces aquí cuando me sale este valor, ¿no? Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3 o en todo caso dividirlo entre 10 a la menos 3. En conclusión le puedo decir lo siguiente, ¿no? Que un metro cuadrado por segundo al cuadrado es igual a 10 a la menos 3 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? O sea, aquí la energía cinética es negativa. Ahora nos están pidiendo la potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hallar la potencia? ¿No? Entonces, como solo hay una entrada y una salida, por lo que el flujo másico son iguales, tomamos la turbina como sistema, que es un volumen de control, ¿no? En los volúmenes de control hay, como les dije al inicio, ¿no? Hay intercambio de masa y energía, ¿ya? Entonces, balance de energía para este sistema
de flujo constante que flujo estacionario se puede expresar en forma de tasa, como lo siguiente, ¿no? Ya la ecuación que le puse al iniciar la sesión, ¿no? ¿No? Es esta, ¿no? Es esta, ¿ya? Es esta. Como aquí, digamos, la energía potencial vale 0, ¿no? Y hay energía cinética, lo hay, ¿no? Y no hay flujo de calor. Entonces el Q de entrada y el Q de salida valen 0, ¿no? Solamente me va a quedar, ¿qué cosa? El trabajo de entrada es 0, solo me queda el trabajo de salida, ¿no? Me queda la entalpía y la energía cinética, ¿no? Entonces, según eso, nos quedamos de la siguiente manera, ¿no? ¿Ya? Nos quedamos de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿Ya? Estado significa constante, ¿no? Que es un estado estacionario, por lo tanto, acá la energía vale 0. Entonces, al hacerse 0, entonces llegamos a esta igualdad, ¿no? Y aquí repito, ¿no es cierto? El calor es 0, el trabajo de entrada es 0, ¿no? Y solamente nos quedamos con esta ecuación. Profesor, Sí, o sea, nosotros tomamos el calor y la energía potencial cero porque no nos dan ningún dato sobre ello. no, porque ahí te dice que es, en el problema, dice, es un vapor entre una turbina, la entrada de vapor está a 6 megapascal, bueno, los datos que están ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se entiende que están a un proceso adiabático, o sea, el calor de entrada y salida de 0. Ya aquí no disipa calor porque no es calentado. Profesor, ¿y se podría llegar a considerar también alguna turbina que no haya variación de la energía cinética? Eh, no creo, porque ahí siempre hay entrada, hay un área de entrada donde la velocidad es mayor y el otro la velocidad es menor, ¿no? Lo que sí es la energía potencial sí se desprecia porque se, es pequeñísimo el aporte de la energía potencial, ¿no? ¿Ya? Eso es así. A ver, jóvenes, no sé cuánto saldría el trabajo de salida, la tasa de trabajo de salida, con los datos que hemos obtenido ahí. Está para reemplazar nomás. Ya tenemos H2, tenemos H1, ¿no? A ver si se dan el trabajito de calcular, jóvenes. A ver, voy a ver sus resultados, a ver. Gracias, Torres, por enviarnos las tablas termodinámicas.
Ujú. A ver. 17.235. Hay un pequeño error ahí. Sí, no sale. No. A ver, vamos a verificar el resultado. A ver, un ratito. A ver, yo tengo, lo voy a calcular, a ver, a grandes rasgos. Ujú. Sí, ya. Sí sale ese valor. Ya. Ya, sí sale ese valor, jóvenes. Ya. Lo que pasa es que aquí a veces los resultados. Ya. Bueno, aquí sale aquí se ha operado mal, así que hay que corregir acá. Sale. No. Diecisiete coma 235, ¿no?
kilojoules, kilogramos. Ya, viendo la corrección ahí, ¿no? Trabajando acá, no. Entonces, acá hay un error que se ha cometido. Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, para allá el área de entrada de la turbina, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes recordarán, lo vimos hace un momento, cómo se llama el área, ¿no? Entonces, si aplicamos el área de esta manera, pues aplicando esta misma relación, ¿no? Vamos a obtener el valor del área de la turbina, ¿no? De salida, ¿ya? Entonces, es un cálculo que ustedes van a tener que hallar. En este caso, M punto vale 20, ¿no es cierto? El volumen de entrada, el volumen específico de entrada, que es dato, que es de 0,047420, ¿no? Y finalmente, entre la velocidad 1, que es 80, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener, ¿ya? Y una vez entonces lo lanzamos. Bueno, ahí tiene. Ahí tiene el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos al siguiente problema, ¿no? Considera el ciclo de Brayton, que utiliza el aire como fluido de trabajo, como indica la figura 3, con esta es la figura 3, ¿no? La relación de presión entre 2 y 1 es de 12, la temperatura máxima de todo el ciclo es de 600 grados centígrados, la temperatura de entrada es de 15 grados centígrados, la eficiencia isentrópica o isoentrópica del compresor es de 90%, la turbina es de 90%. Considerando calores específicos constantes a temperatura ambiente, determine, hay que dibujar el diagrama, temperatura versus entropía, grosamente, ¿no? A grosso modo, no es lo que quiere decir grosamente, a grosso modo, digamos, sin mucho refinamiento, ¿no? Como hacer un dibujo pictórico. La temperatura de 2 de proceso real, ¿no es cierto? La temperatura 2, la temperatura 4, ¿no? Del proceso real, y la temperatura 4, que es el ideal, ¿no? F, el trabajo isentrópico del compresor por unidad de masa, trabajo de compresor, ¿no es cierto? De 1 a 2, tenemos algunos datos adicionales, que CP es 1,005 kilojoules kilogramos, donde gamma es 1,4, ¿no? Gamma es el coeficiente de relación de los calores específicos, ¿no? A presión y a volumen constante, ¿no? Ok. Entonces, ustedes recordarán en un proceso, en el ciclo Brayton, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, sus gráficas, ¿no? Ya, este es el ciclo Brayton real, no es el idealizado, ¿no? Esta es su gráfica. Ahí lo tiene, ¿no? Ya. Ahí lo tiene el ciclo Brayton. Eso es lo que tenemos ahí. Ustedes recordarán que
los términos S se están refiriendo, ¿qué cosa? A los procesos reales. ¿Ya? A los procesos reales. Yo tengo de 1 a 2. O sea, el ideal es de 1, 2, 3 y 4, ¿no? El idealizado es que se va de 1, 2S, ¿no? A 3 y de 3 a 4S. ¿No? Donde Q es el calor, QI es el calor de entrada, Q2 es el calor de salida. ¿Ya? De 1 a 2, ¿no es cierto? Tenemos una comprensión isentrópica, ¿no? De 1 a 2. Ahí tenemos el comprensor, ¿no? Ya, aquí tenemos la comprensión isentrópica. De 2 a 3, ¿no? De 2 a 3 tenemos nosotros lo que es la adición del calor a presión constante, ¿no? Acá se crea calor, pero a presión constante. De 3 a 4 es la expansión isentrópica, ¿no? ¿Ya? Y acá se está generando trabajo también, ¿no? Hay trabajo de salida. ¿Ya? Y de 4 a 1, bueno, se completa el ciclo donde está el calor de salida. ¿Ya? Entonces, 4 a 1 es el rechazo de calor a presión constante también, ¿no? Ese es en la turbina ya, ¿no? Entonces, aquí repito, en el proceso de 2 a 3, ¿no es cierto? Es calor de entrada a presión constante y de 4 a 1 es calor de salida a presión constante. Entonces, aquí en el comprensor hay una comprensión isentrópica, ¿no? Y de 3 a 4, ¿no es cierto?, que está en la turbina, hay una expansión isentrópica, ¿no? Que significa a entropía constante, ¿no? Bueno, este es nuestro diagrama, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos el diagrama 1, 2S, 3, 4S. Nos están pidiendo la temperatura 2S, ¿no? La temperatura 2S. ¿Qué es la temperatura 2S? Vamos a verlo. Cálculo de 2S, ¿no? Ya ustedes saben esta ecuación, ¿no? Que acá está en el problema se da, ¿no? TYS, TX igual a PY, PX, Y, gamma a la menos 1 entre gamma, ¿no? Donde gamma es este valor, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí en esa ecuación, ¿no? Dice que la relación de presiones, la relación entre P2 y P1 es 12, ahí está, ¿no es cierto? Es 12, ¿no? La temperatura de entrada máxima es de 600, perdón, es de 600 grados centígrados, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Ok. Aquí la temperatura de entrada es 15 grados centígrados, ¿no? Pasado grados Kelvin a 288. Entonces, aquí tenemos la temperatura, ¿no? Del proceso real a la salida del comprensor. Cálculo de T2. Bueno, el cálculo de T2 lo hallamos de la siguiente manera. T2 lo vamos a hallar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que hacer uso de esta relación, ¿no? De aquí. A ver, ustedes, por favor, vean ustedes lo que es el T2, ¿ya? El T2, ¿no? ¿Quiénes se anulan acá? ¿No? A ver, yo sé que ustedes son lo suficiente hábiles para hallarme acá, digamos, el T2. T2 lo conocemos, T1 también, ¿no? A ver, por favor. ¿Cómo veíamos eso? El T2.
Es de la eficiencia del compresor, ¿no? Está como dato ahí, ¿no? Ya. A ver, algunos resultados de T2 jóvenes. Acá tienen la relación. Ya. Voy a dejar de compartir. A ver, acá hay un candidato. Sergio Bernabé en el anterior, cuando se da la temperatura es positivo, porque ten en cuenta que ahí es menos 20, ¿no? A ver, jóvenes, quiero la temperatura T2 a la salida del comprensor. 618, muy bien, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, Torres Trigueros. Practiquen, jóvenes, por favor, no. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver, ¿no? Imagino que ha hecho este proceso. Bueno, aquí, ¿no? Nos interesa esta relación que está acá, ¿no? Aquí los CP se van, ¿no? Este es dato, ¿no? Y aquí despejamos, hacemos la siguiente ecuación, ¿no? Que T2 es igual a T1, T2S menos T1 entre la eficiencia del compresor. Y habría que reemplazar solamente, ¿no? Entonces aquí yo tengo T1 es 288, T2S que lo tenemos acá, T1 también es dato, 288, entre la eficiencia del compresor que es 0,90, y me da este valor, ¿no? ¿Ya? A ver, creo que ustedes están con ganas de trabajar. A ver, puede hallarme el valor de T4S y de T4. ¿Ya? Entonces, estas son las ecuaciones, ¿no? ¿Ya? A ver, por favor, de T4 y de T4S. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que se tienen, ¿no? A ver, ¿cuánto les sale, jóvenes? Recuerden que P2, P1, ¿no es cierto? Son presiones, ¿no? Y si van de B4 a 3, ¿no es cierto? O sea, aquí es 12, ¿no? De 4 a 3 es 1 sobre 12, ¿no? No hay vuelta que darle ahí, ¿no? La temperatura es 3 de 600 grados Kelvin, ¿ya? Muy bien, entonces espero su respuesta, jóvenes, a ver. Aquí en vez de ser del compresor, sería de la turbina, ¿no? Ya.
Profesor, el K sería el mismo para la temperatura 4S. La temperatura 4S. El K sería el mismo de la primera Sí, ecuación. Entonces el sí, sí. K, Es parecido, solamente que cambia las presiones, ¿no? Acá tendrías T3, ¿no es cierto? No. Acá sería P4, P3. ¿Ya? Muy bien. Bien, Silva. ¿Cuánto sería T4? Alguien ya sacó la temperatura de 4 es T4S. ¿Y cuánto sería el valor de T4? Valderrama Diego, ¿está ahí o no? Valderrama Diego, ¿está presente? Buenos días, Reyes y Laquita. A ver, ¿cómo estamos? Muy bien. El Saluque, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Algún resultado? Un doceavo es la inversa. Silva, Nicolás Silva, ¿no? El primero está bien, T4 es 492, 429, ¿no?
Y en el otro, a ver, me está saliendo 473. A ver, 873 menos 429,2 por 0,9 menos bien, entonces vamos a continuar entonces con el seminario. A ver, vuelvo a compartir pantalla. T4S 294. Bien, vamos a aclarar los errores por acá. Bien, para el T4S, ¿no es cierto? Aplicamos la misma fórmula, solamente la inversa, ¿no? Solamente con la temperatura de salida acá, ¿no? Aquí lo tienen, ¿no? La temperatura de salida es 600 más 273 es 873. P4 es 1, P3 es 12, ¿no? Y me da este resultado. Para hallar el T4, ¿no? Vamos a aplicar también algo parecido a esto, pero en la siguiente ecuación, ¿no? Ahí tiene, ¿no? CP, se dan los CP, T3, T4, ¿no? Y T3 menos T4S. Donde esta es la eficiencia de la turbina. Y reemplazando ahí, pues, tenemos esto, ¿no? T4, T3, ¿no? La eficiencia de la turbina que es 0,90, igual que la eficiencia del compresor. T3 es 873, ¿no? Que lo tenemos acá también, ¿no? Y T4 es lo que hemos obtenido hace un momento, que es 429, ¿no? Aquí hay un problemita, ¿no? Acá T4 es 429, ¿no? Acá está. Y bueno, operando, me da este valor, ¿no? A lo que le ha salido otro resultado, bueno, ¿no? Hay que verificarlo acá, ¿no? Bien, nos falta la parte F, ¿no? En la parte F nos están pidiendo el trabajo isoentrópico del compresor por unidad de masa, ¿no? De 1 a 2, datos adicionales, ¿no? De 1 a 2. Bueno, aquí ya simplemente hay que trabajarlo, ¿no? Ya en forma directa ya lo tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Del compresor, ¿no? CP, T2S menos T1, ¿no? Que el compresor, esta es la fórmula conocida por nosotros, ¿no? Aquí tenemos los valores, T2S es 585, ¿no? Menos T1 que es 288. Aquí tenemos el compresor ideal, ¿no es cierto? Hay una diferencia, ¿no? Pero pequeña. De la turbina real, ¿no es cierto? Me da este valor, y de la turbina idealizada me da este valor, ¿no? Pequeñas diferencias que son importantes, ¿no? Alrededor de 40 aquí kilojoules sobre kilogramo, y aquí alrededor también de 30, ¿no? 30, 31. Esas pequeñas diferencias suman para la eficiencia de una turbina, ¿no? Ok. Entonces vamos al número 5, ¿no? En el número 5 nos están pidiendo, bueno, es un ciclo ranking, ¿no? Que utiliza agua como fluido de trabajo y cuya gráfica T versus es cómo se muestra, ¿no? Vamos a
Ahí está. Esa es su gráfica, ¿no? Opera a 40 grados centígrados en el condensador, ¿no? Y hace el calor de salida. A 300 grados centígrados en la caldera, ¿no? Ingresa el calor de entrada. Las entalpías específicas de 3 y 4 son respectivamente 2.749,6 y 1.775,1 kilogramos, ¿no? Si la presión 1 es de 7,385 kilopascal, P2 es 8.588, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿no? H1 también tenemos datos, volumen específico 1, B1 vale ese valor que está ahí, ¿no? 0,0008 metros cúbicos por kilogramos. Nos pide determinar el trabajo de flujo por unidad de masa en la bomba desde 1 hacia 2. Trabajo de entrada, ¿no? H2, Q2 de entrada, perdón, Q de entrada, Q de salida, Q de in y Q de out, ¿no? Calcule el trabajo por unidad de masa producido por la turbina, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a restablecer un cuadrito aquí, ¿no? Bueno, este problema se ha programado, dice, para de frente la fórmula de Hermías que está en la última línea, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso por paso nosotros. Pues aquí tenemos los datos que tenemos, los datos que nos han brindado el problema, ¿no? ¿Ya? Tenemos la presión 1 a 40 grados centígrados, 17,385 kilopascal, P2 a una presión a una temperatura de saturación de 300 grados centígrados, tiene ese valor. La entalpía, ¿no? Está en ese valor, y el volumen inicial, ¿no es cierto? Volumen 1, volumen de fluido, que tiene ese valor que está ahí. Entonces, a partir de eso, nos pide el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo, ¿ya? De entrada. Ahí está, ¿no? Aplicando esa relación conocida por nosotros, ¿no? Trabajo de expresión por volumen, ¿no? ¿Ya? Pero aquí hay que tener en cuenta que ese volumen no es volumen específico, ¿no? Es P2 menos P1. El volumen específico lo tenemos aquí, el P2 lo tenemos acá, y el P1 lo tenemos acá, ¿no? Y para que tenga las mismas unidades, ¿no? Sabemos que la presión está dada en kilopascal, y 1 kilopascal por metros cúbicos es igual a 1 kilojoule, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se me van para los metros cúbicos, ¿no es cierto? Y me está quedando lo siguiente. Entonces, el trabajo de entrada tiene ese valor, ¿ya? Ahora, para determinar el valor de la entalpía 2, ¿no? En el proceso 2, hacemos lo siguiente, ¿no? Cálculo de H2. Tenemos que aplicar que H2 es igual a H1 más el trabajo de entrada. H1 también es dato. Aquí lo manejamos. El trabajo de entrada es este valor que hemos obtenido en el paso anterior. Este es nuestro resultado, ¿ya? Este es nuestro resultado. Estamos yendo paso a paso aquí para que no haya ninguna dificultad a la hora que usted tiene que desarrollar un ejercicio. Cálculo del calor de entrada, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, previamente eso tenemos que hacer un cálculo de los siguientes valores, ¿no? De la
de la calidad o el título, ¿no es cierto? Y H4. La temperatura 3 a 300 grados centígrados, obtenemos estos valores. X3 es igual a X1, que es todo vapor, ¿no? S3 tiene este valor. Entonces, este es X4, ¿no? Y este es H4, ¿no? De aquí, de acuerdo al título, ¿no es cierto? Se obtiene los valores, ¿no? El título es igual que el volumen, es igual que la entalpía, es igual que la entropía, ¿no? Es la misma fórmula, ya no cambia, ¿ya? Entonces aquí tenemos los datos que hemos obtenido, ¿no es cierto? Y nos está saliendo que el título, ¿no? Es de 0,6681. Es adimensional. H4 es H de fluido, ¿no? Más el título, ¿no? Que es este valor, más la entalpía del fluido y gas, ¿no? O fluido vapor. De este modo calculamos el calor de entrada, el calor de salida y el trabajo de salida, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos, ya todo está en un solo bloque, ¿ya? En un solo bloque, ¿no? Trabajo de salida es, ¿no es cierto?, la variación de la entalpía, H3 menos H4, ¿no? El calor de entrada, H3 menos H2, el calor de salida, ¿no? Es H4 menos H1, ¿ya? Bueno, de YAPA, ¿no? Podemos hallar la eficiencia, ¿no? La eficiencia térmica, ¿no? La eficiencia térmica. Entonces ahí sería, ¿no? 1 menos calor de entrada entre calor de entrada. Perdón, calor de salida entre calor de entrada. Conocemos el calor de entrada, el calor de salida, ¿no? Y nos da una eficiencia térmica, ¿no? De 0,375 aproximadamente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Bueno, esto lo dejo para ustedes, ¿ya? Problema 6, lo dejamos para ustedes, ¿no? Entonces el flujo estacionario. Bueno, la segunda ley de Fick, ya ustedes también van a demostrar eso, es un poco de cálculo diferencial, ¿no? Vamos a hacer este problema número 8, ¿ya? El problema número 8. A ver, en el problema 8 dice, considera una pastilla esférica, la cual se disuelve por difusión, encuentre la distribución de la concentración alrededor de la esfera si se sabe que la superficie de la pastilla, la concentración tiene un valor igual a CS. Cuando el radio tiende al infinito, la concentración se anula. Asuma que la difusión ocurre bajo un régimen estacionario, ¿no? Flujo de partículas es constante, ¿ya? La ley de Fick, ¿no? Yo lo tengo de una manera simplificada. Cuando D es constante, ¿no? Esa es la ley de Fick, ¿no? Flujo de partículas igual a
menos A, que es el área, ¿no es cierto?, de la difusión, y dc sobre dx, ¿no? Este es en el caso, digamos, con respecto, en el caso de la esfera, ¿no es cierto?, caso esférico, ¿no? El área de la esfera es 4πr cuadrado, ¿no? No varía con respecto a x, sino con respecto al radio, ¿ya? Entonces la difusión va a variar igual, va a variar con respecto al radio, ¿ya? ¿Mm? Muy bien, entonces continuamos aquí, ¿no? Vamos a integrar esto, bueno, integramos esto, ¿no? ¿Ya? Como aquí el flujo de partículas es constante, ¿no? Integramos, ¿no? Vamos a hacer la integral. Entonces de aquí integramos, ¿no es cierto? Este 4pi, pues, 4pi puede ir acá al primer miembro y dejar solamente dc con respecto a r, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces la integral, ¿no es cierto?, estaría de esta manera, ¿no? Diferencial de R, ya. Phi m se quedaría acá, ¿no es cierto? Acá sería diferencial de R entre R cuadrado. Solamente me quedaría aquí dc, ¿no? dc, que es la concentración. Entonces aquí integramos, ¿no es cierto? Y nos da esto, ¿no? Trabajando ahí, ¿no? Obtenemos que el C sub S, ¿no?, que la concentración en la superficie de la pastilla tiene un valor igual a CSS, ¿no? Ese es el flujo de partículas, ¿no es cierto? Este es la difusión, ¿no? Este es el radio y esta es la concentración. Luego, vamos a considerar, digamos, ahora que el radio R es mayor que el radio de la pastilla esférica. Entonces, en esas situaciones, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, ahora, en vez de integrar de R al infinito, vamos a integrar con respecto de R mayúsculo a un R minúsculo, ¿no? Entonces, esto es considerando para un R minúsculo es mayor que un R mayúsculo. Entonces, integramos de acuerdo a la ley esférica, el caso esférico, ¿no? Aquí, ¿no? 4pi de R al R y de C sub S a CR, ¿no? La concentración, ¿no? Aquí es el inicial, acá es el final. Entonces, integrando estos valores, ¿no?, obtenemos esto, ¿no? ¿Ok? Y a ver, si ustedes de repente, que hay un error o no hay un error acá, ¿no? Esto te debe integrar, ¿no es cierto? A ver, ustedes verifican si esto, si llega a eso o no. Ya, ustedes lo verifican, por favor. Ya. Acá tienen que ver que C sub S es esto, ¿no? Phi sub M, 4pi de 1 sobre R. ¿Ya? Si hay un error, usted lo corrige, ¿ya? O de repente le sale 1 menos eso, ¿no?
Este es el problema número 8, que es con respecto a la difusión, ¿no? Con respecto a la difusión. ¿Ya? Ahora el problema 9, ¿no? Para terminar con el seminario, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Dice que hoy en día muchos productos son empaquetados con láminas de plástico debido a algunos de ellos son sensitivos a una larga exposición del oxígeno. Calcule la concentración del oxígeno dentro de un producto farmacéutico. Si el espesor de la lámina de plástico es de 0,15 milímetros y el producto se encuentra en una habitación en condiciones normales, asuma que la difusión ocurre bajo un régimen estacionario, ¿no? La densidad de corriente de partículas es J, 2,2 por 10 a la menos 7 mol metros cuadrados por segundo, y el coeficiente de difusión D es de 4,2 por 10 a la menos 12 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, según la ley de Fick, ¿no? En la superficie, cuando está en la superficie, se supone que su valor es C sub 0, ¿no? Solución. Calcule la concentración de oxígeno, ¿no? A ver. Por la ley de Fick tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, acá está la figura más o menos, ¿no? Esta es la empaquetadora. Esta es la concentración del oxígeno CO2 en la parte externa. Y esta es la concentración del oxígeno en la parte interna, ¿no? Esta es la lámina de plástico que tiene un espesor de 0,15 milímetros. Entonces nos van a pedir la concentración, ¿no? del oxígeno en la parte interna, ¿ya? En la parte interna, ¿ya? En la parte interna. Entonces, esa es la ley de Fick, ¿no? Es la ley de Fick. A el área de la difusión, C la concentración, ¿no? Como es constante también, ¿no es cierto? Es constante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Por si acaso aquí es A mayúscula, ¿ya? Es A mayúscula. A ver si lo puedo corregir ahorita. A ver. Bueno, ya. Para ganar tiempo, porque ahorita nos gané el tiempo y así. Este es A mayúscula, ¿ya? Continuamos entonces aquí, ¿no? Entonces aquí es 1JD, ¿no? Ya. De 0 a delta, ¿no? De el DC que va de... Estoy trabajando con estos jóvenes por si acaso. Esta es la densidad de corriente de partículas, phi sobre A. J es igual a esto, ¿no? Este J. ¿Ya? Entonces J sobre D, diferencial de X sobre diferencial de C. Va a ir de la concentración del oxígeno externo a la concentración del oxígeno interno. Aquí tenemos integrando esta parte, ¿no es cierto? Me queda J sobre D por delta. Eso es lo que tenemos acá en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos, ¿no es cierto? Como este S solamente es concentración, digamos, del interno menos del externo. Pero como este es signo negativo, hacemos la inversa, ¿no? Pero hacemos los signos, ¿no? Resulta que este es la concentración de oxígeno externo menos concentración del oxígeno interno. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí ya reemplazando los datos, ¿no? Tenemos que J es 2.2 por 10 a la menos 7. El espesor, ¿no es cierto?, es de 0,15 milímetros. El coeficiente de difusión es de 4,2 por 10 a la menos 12, ¿no? Y haciendo estas operaciones obtenemos lo siguiente, ¿no? Que es 0,07, bueno, sale este valor, 0,07857 por 10 a la 2, multiplicando, me queda que
este valor de la concentración es de 7,857 mol por metros cúbicos, ¿no? Y este es igual a la ecuación número 1. O sea que C externo menos C interno es igual a 7,8557, ¿no? Para hallar la concentración del oxígeno a nivel interno, tenemos que hallar la concentración del oxígeno fuera del paquete, o sea, en la parte externa, que se encuentra ahora a la presión de una atmósfera, a la temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Además, recordar que el oxígeno forma el 20% del aire aproximadamente, ¿no? Entonces, hallando la ecuación Pau igual a ratón, ¿no es cierto? Hallamos la concentración, N sobre volumen, que es igual a la presión del oxígeno entre RT. Sabiendo que el oxígeno forma el 20%, ¿no?, de la presión atmosférica, entonces vamos a reemplazar esos valores, ¿no? Entonces el CO2 externo es igual a la presentación del oxígeno. Entonces sería 0,2 por la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1,013 por 10 a la quinta Pascal, ¿no? Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado. R vale 8,314 y la temperatura vale, ¿no es cierto?, de 2,98. ¿Ya? Entonces nos sale la concentración de 8,2, ¿no? 8,2 y obtenemos este valor, ¿no? ¿Ya? Entonces reemplazando 2 en 1, aquí, ¿no es cierto?, tenemos que es este valor. Entonces, por lo tanto, la concentración interna es de 0,34 mol por metros cúbicos. 0,34 mol por metros cúbicos. Bien, jóvenes, ¿no? Hemos terminado. Ya, y subí el video de la semana pasada, me parece. ¿Lo han podido visualizar? ¿Alguien me responda, por favor? ¿Han podido visualizar el video que subí la semana pasada? Bueno. Entonces, este video no lo sube entonces. Sí se pudo, profe. Sí llegó el correo. ¿Sí? Pero llegaron a visualizar. ¿Qué dice Eduardo? Ah, no, profe, le iba a decir que sí, me llegó el correo del video último. Ya, pero ¿logró visualizar el video? Sí, porque tenía problemas, no lo pude subir antes, por eso que... Sí, sí se ve. Ya. Bien, entonces, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, ya, a estudiar, sigan adelante, ya. Profesor, disculpe, ¿puede recomendar un libro para esta segunda parte del curso? Yo estoy estudiando de Hugo Medina, pero creo que viéndolo bien no abarca esta parte del curso. El Pero sí Moisés, la el Moisés. Moisés. Sí, el brasileño. Ok, gracias. Ok. Profesor, ¿este video lo va a mandar igual al correo? Sí, por eso le está haciendo la consulta, pues, ¿no? Sí, mejor. Ya, porque también lo pueden visualizar, creo, en el Moodle. Ya, bueno. Entonces nos vemos la próxima semana, señores. Profesor, Sí. disculpe, una sugerencia. Si en la semana que nos toca, por ejemplo, hoy, semana 10, puede poner el enlace en vez de enviar correo y así accedemos a la semana 10 y aparece el enlace. Bueno, no domino eso. ¿Cómo es? ¿Que le ponga el enlace cuál? ¿De la clase? Claro, ajá. Usted nos envía un enlace, correcto, al correo. Ajá. En el Moodle usted pone para mostrar y copia el enlace nada más y el enlace nos va a aparecer ahí. Ya voy a asesorarme en ese caso, ¿ya? Ya, profesor, listo, gracias. Ok. Muy bien, entonces, buenos días allá, jóvenes. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, profe, gracias. Ok.